Reciba un cordial profesor y compañeros. Hoy mi grupo de física médica va a hablar sobre el tema bases físicas de la tomografía computarizada con rayos X. El grupo está compuesto por Aguilar García y Jacqueline Stephanie, mi persona Cortés Silva Manuel Benjamín y Guamán Jiménez Claudio. El docente de este curso, Rivera Vázquez Juan Pedro. En objetivo general tenemos estudiar sobre bases físicas de la tomografía con rayos X, objetivo específico, conocer el origen y aplicación de los rayos X, conocer cuál es el funcionamiento de la tomografía computarizada y física, conocer cómo ha ido evolucionando en el tiempo la tomografía, definir las partes de un equipo de tomografía computarizada y describir los procedimientos que se emplean en una tomografía computarizada. Introducción. La presente investigación monográfico se justifica en la importancia de conocer cómo la física se emplea en el campo de la medicina, lo cual comprende un valioso avance en este campo, brindando inventos que pueden ayudarnos a solucionar enfermedades y patologías con más certeza con el uso de la tomografía computarizada y su aplicación en el ser humano, lo cual ofrece grandes beneficios en el diagnóstico de ciertas enfermedades. El presente trabajo está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo hablaremos de las generalidades de los rayos X y lo cual contiene su origen de cómo fue hallado equipos radiodiagnósticos y espectro de rayos X. En segundo capítulo se hablará de las generalidades de la tomografía computarizada, lo cual contiene su definición, origen y base física. El tercer capítulo es sobre la evolución de la tomografía. El cuarto capítulo habla de las partes de un equipo de tomografía computarizada. Y por último, el quinto capítulo sobre los procedimientos para una tomografía computarizada. Como primer capítulo es generalidades de rayos X. Tenemos como primer punto origen de los rayos X. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, un alemán proyectado en la física, descubrió los rayos X durante varios intentos probando con tubos de vacío y generadores. Con este descubrimiento se desarrollaron las imágenes médicas, lo que mejoró enormemente la práctica médica. También Röntgen presentó sus primeros rayos X el 23 de enero de 1896 en la Sociedad de Física Médica de Würzburg. Y también en 1901 ganó el Premio Nobel de Física. La primera imagen de rayos X conocida se tomó con el apoyo de su esposa, a quien le pidió que ubicara su mano izquierda sobre una placa de metal para que se pueda realizar. Röntgen tardó 20 minutos en obtener lo que se cree que es la primera imagen de rayos X, pero sin duda es un acontecimiento importante que destacó en la historia de la medicina, ya que sus experimentos marcaron el comienzo de los rayos X y el diagnóstico por imágenes. Röntgen llamó a estos rayos invisibles rayos X porque se desconocían sus propiedades, también antiguamente llamado rayos Röntgen en su honor. Equipo radiodiagnóstico. El objetivo principal de la radiación diagnóstica es obtener imágenes diagnósticas, vale la redundancia, de calidad adecuada con la dosis más baja posible para el paciente. En este dispositivo se requiere dispositivos de rayos X, un generador de radiación que produce imágenes. El otro se requiere el propio paciente, que sería el objeto de la imagen. También se requiere el receptor de imágenes, que proporciona la mejor calidad de imagen posible con menor flujo de energía radiada. También tenemos tipos, como por ejemplo el equipo radiográfico convencional, utilizado para la radiografía más frecuentes, es decir, una simple producción de huesos y tejidos blandos. Por otro lado tenemos equipos telemandos, que es más específicamente para exámenes más complejos del tracto gastrointestinal o urinario. Tenemos los equipos de arco intervencionista, que se utilizan para estudiar el sistema circulatorio, incluidos los sistemas coronarios, nerviosos y periféricos. Equipos de mamografía, utilizado específicamente para obtener imágenes de mama. Es importante el análisis y para precaver el cáncer de mama. Equipos de radioquirúrgicos son dispositivos portátiles, como los pequeños arcos intervencionistas, que suelen
utilizarse para ayudar y guiar en cirugías. Tenemos la tomografía computarizada o el escáner, que no solo puede reconstruir en el plano axial, sino también en el anterior, posterior y cualquier otra orientación. Está asociada con el desarrollo de las computadoras de tiempos antiguos. Es decir, que dicha imagen no puede adquirirse directamente, sino que se basa en una reconstrucción matemática de una gran cantidad de información captada por una o varias filas de detectores para proyecciones muy diferentes. También tenemos equipo de radiografía portátil. Este permite movilizar hasta los pacientes hospitalizados que no pueden ir al centro de rayos X. Tenemos los equipos dentales y podológicos. Estos se desarrollan específicamente para que imágenes de dientes y pies. Tenemos, por otro lado, imágenes de resonancia magnética. Su base es completamente diferente de la tomografía computarizada. El mismo organismo se convierte en un generador de señales de radiofrecuencia antes de ser excitado por una señal externa. En esta no se utilizan radiaciones ionizantes. Tenemos también los ultrasonidos, que se utilizan en imágenes de ultrasonido, es decir, en ecografías. Como otro punto tenemos el espectro de rayos X. El espectro de emisión de rayos X en un haz es una presentación esquemática de la división de energía de los fotones que componen el haz. El espectro continuo de los fotones de supresión y el espectro discreto producido por los fotones característicos se superponen entre ellos. La espectroscopía de emisión de rayos X es de suma importancia a fin de entender cómo son los cambios del voltaje máximo, la corriente, el tiempo y la filtrabilidad. Afectan en la interacción de los rayos X en el tejido. Capítulo 2. Generalidades de tomografía computarizada. Definición. La tomografía computarizada en el instante de su interacción clínica en 1971 era una modalidad radiográfica donde solo se podía adquirir imágenes axiales del cerebro de utilidad en la averiguación de neuroimagen. Después de un tiempo, esto se convirtió en un método de imagen versátil con la cual se posee imágenes tridimensionales de diferentes áreas anatómicas y que tiene una extensa serie de aplicación en radiología vascular, oncología, en radiología y también cardiovascular, y también lo que es en traumatología o también radiología intervencionista, entre otros. Y este es un método que usa una PC acoplada a una maquinaria de rayos X para generar una secuencia de imágenes detalladas del interior corporal. También hay escáneres especiales para indicaciones de nuevas imágenes de diagnóstico, como por ejemplo el llamado escáner doble fuente, que ha sido desarrollado y equipado con 2 tubos de rayos X, y también un escáner volumétrico que integra hasta 320 filas de detectores para permitir recolectar datos de toda la agencia en una rotación de 8.9. Origen de la tomografía computarizada. La tomografía computarizada fue producida por Gottfried Hohenfeld en el año 1972, donde creó la capacidad de reproducir una sección accidental del cuerpo humano de varias radiografías obtenidas de diferentes posiciones, y además obtuvo el premio Nobel en lo que es medicina. En el año 1991 se desarrollaron 2 sensores y en 1998 apareció el set de 4 sensores. Actualmente hay disponibles hasta 256 detectores. En el año 1998, la tomografía computarizada multidetector, o también conocido como multislice, y su progreso, esta técnica, es que tiene diferentes filas para la detección y está aumentando de acuerdo con la herramienta de diseño en lo que es ingeniería. También es un método de imagen que utiliza radiación ionizante para poder tener imágenes específicas de los órganos internos del cuerpo. Principios físicos. Desde finales del siglo XX, las imágenes médicas se convirtieron en diagnóstico básico y ultrasonido y computación, en lo que es tomografía computarizada. En el caso de la separación de corte, la introducción de un flash de espiral y por lo tanto la diferencia de varios puntos
ha permitido mejoras significativas sobre la calidad de los diferentes recortes de imagen de las áreas anatómicas, creando más información y también, por lo tanto, lo que respalda el diagnóstico más preciso. El objetivo de la tomografía computarizada es medir la transmisión de rayos X por medio de un paciente en un enorme conjunto de proyecciones. Cuando se usa un haz de fotones de múltiples energías, se deben integrar para todas las energías de fotones presentes en el espectro de rayos X. Capítulo 3. Evolución de la tomografía computarizada. Tenemos de primera generación. Los primeros equipos fueron fabricados similares a los modelos de Hounsfield, denominados de primera generación. Su funcionamiento geométrico es un haz paralelo de rayos X y un desplazamiento de traslación, rotación y un solo detector. Este equipo se define para un haz de rayos X colimado, es decir, un haz de tipo lápiz. Este proceso es de trasladarse, parar, rotar, parar y de nuevo se repite hasta 180 veces para lograr un corte. Para ello se realizaba un haz puntual de radiación monoenergético, un solo destello de radiación impulsado obviamente hacia el detector. Cada giro que se realizaba era de 1 grado hasta completar 180 grados. Este tipo de equipos estaban fabricados por EMI, que es Electric and Musical Industries. La desventaja de este equipo es el tiempo que se realizaba en hacer toda la exploración y también otra es la dosis alta de radiación. Es por ello que se hacía muy difícil hacer estudios de abdomen y tórax y por ello este equipo estaban destinados a hacer estudios del cráneo. Para ello se utilizaban bolsas de agua porque era para una buena exploración en transcurso del barrido. Esto mitigaba la variación brusca que había entre el aire y lo que es el cráneo. Segunda generación. Se basan en el desplazamiento de traslación y rotación similares a los de primera generación. Ya en este equipo ya no se utilizan bolsas de agua. Asimismo, ya no se utilizan también los haz de rayos colimados, sino haz de rayos modelo de abanico direccionados hacia un grupo de detectores. También este grupo de detectores había entre 3 a 35 detectores, lo cual disminuye notablemente la cantidad de rotación. De lo que se hacía a 180 veces, solo se hacía 6 veces. Esto obviamente da una ventaja de reducción de tiempo de barrido menos de 20 segundos. Su funcionamiento de rayos X en forma de abanico se origina en tubos de rayos X y además brinda a través de los detectores una detección sincrónica, lo cual aumenta la calidad de la imagen. Bueno, la desventaja de este equipo era que el incremento de radiación dispersa por disparo debido a que la radiación es en forma de abanico. Pero esto se podía minorar gracias a la existencia de colimadores que habían, uno que estaban en el tubo de rayos X al salir y otro antes de los detectores, lo cual conseguía que la radiación dispersa sobre la calidad de la imagen sea insignificante. Algo muy interesante es que como tenían un haz de rayos X de modelo de abanico, esto llevó a que se haga un algoritmo de reconstrucción de imagen más avanzada. De tercera generación, ya en el año 1975, los equipos de tercera generación se les conoce como rotación-rotación. Esto porque se elimina el movimiento de traslación. El grupo de electrones es entre 270 a 75. Esto compone un arco móvil y junto con el tubo de rayos X hacían un giro de 360 grados. El funcionamiento era de radiación con sus rayos X y un modelo de abanico y la rotación completa, rayos X y sus detectores obviamente. El abanico se dispersaba entre 30 a 36 grados, que eran obviamente los detectores. Cada detector se le asignaba una rejilla de tungsteno, obviamente, ya que los rayos X repelen las radiaciones secundarias. Asimismo, esto disminuye
el tiempo de barrido de 3 a 10 segundos. Y obviamente la desventaja que es que al ver algún error en la calibración de cada detector o uno, también, y la radiación dispersa debido a los rayos X en forma de abanico. La de cuarta generación, ya en el 1976 se fabricaron las tomografías computarizadas de cuarta generación, conocidas de solo rotación o también de rotación y estacionaria. El funcionamiento era rayos X en forma un modelo de abanico, dado que el tubo de rayos X gira alrededor del paciente a través de los detectores estáticos, o sea, no hay movimiento, entre 4 a 240 a 2400, que cubren 360 grados para realizar el corte. El tiempo que daba el equipo era mucho menor, ya esto que era 1 a 12 segundos. Los detectores fijos no proporcionan un recorrido constante de las de rayos X. No obstante, estos detectores se pueden calibrar de la señal, se normaliza a lo largo de cada proyección. Asimismo, la calidad de imagen que estos brindaran era similar a los de tercera generación, pero para poder compararlos, la mayoría de estos se hacía por su sistema informático. Quinta generación. En el año 1979 se fabrican las tomografías computarizadas por un haz de rayos electrones, en sus siglas EBCT. En su funcionamiento, colocación de detectores que permanecen estacionarios, es decir, no hay rotación, en el cual el haz de rayos X de electrones realiza un barrido longitudinal de placas semilunares que circulan en el paciente. La ventaja brinda una reducción de tiempo, lo cual ayuda a realizar las imágenes de corazón. Bueno, la desventaja de este equipo es que se limita por un arco de 220 grados y además un plano que no concuerda con los detectores y no puede encajar colimadores antidispersión debido a que los detectores están estacionarios. Sexta generación. Ya en el año 1998 surgen los equipos de sexta generación, que es la tomografía espiral o helicoidal. Este funcionamiento se beneficia del giro constante de los detectores y un tubo de rayos X con el movimiento constante de la mesa para estudio, lo cual conlleva a que sea un espiral. Este procedimiento es viable para conseguir imágenes de partes anatómicas, es favorable para el estudio de abdomen, tórax y pelvis, y otras partes anatómicas como la cabeza, columna y extremidades. En la reconstrucción de las imágenes de TC helicoidal se necesitan primero juntar datos de los cuales son obtenidos por interpolación Z. Una vez medidas las exactas, una vez obtenidos estos datos, se realiza el desplazamiento continuo de la camilla. Algo muy importante es el pitch. Es el caso de la hélice, es el único anillo de detectores relacionado a la distancia del movimiento de la camilla con un giro de gantry, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, y este equipo también brinda un tiempo más reducido. El último, que es de séptima generación, y en el año 1998, se introducen los equipos de séptima generación, ya que se busca examinar partes anatómicas, regiones y órganos, y constante en tiempo muy corto. Para ello se hacen los de tomografía multicorte, también conocidos como multidetector. Estos se caracterizan principalmente de los dispositivos en que contienen arreglos multidimensionales, varias filas de detectores, las cuales están basadas en geometría de tercera generación. Pero los rayos no son de abanico, sino que son en forma de cono que permiten la recopilación simultánea de datos correspondientes a múltiples cortes. Continuando con el capítulo 4, tenemos como primer punto generadores de alto voltaje. El generador de la incorporación de alto voltaje integrada y un filamento con un circuito de control de emisión. Esta entrega al tubo de rayos X la capacidad de emitir radiación ionizante de acuerdo a las características solicitadas. Si el potencial aplicado no es suficiente para empujar todos los electrones fuera del filamento, se crea una carga cósmica en la velocidad del filamento, así limitando la cantidad de electrones disponibles, lo que limita la corriente que fluye en el tubo. Gantry muestra la posición real del paciente para su examen, es decir, un conjunto de dispositivos montados en un soporte giratorio. El gantry incluye un conjunto de elementos controlados del panel de control
y durante las pruebas de transmisión de datos para analizar y crear imágenes de la tomografía computarizada. El eje del portal vertical puede inclinarse más o menos 30 grados para hacer diferentes incidentes en pacientes, según su exploración. Si se inclina hacia adelante, su inclinación cefálica es de menos 30 grados. Si la cabeza del soporte se inclina hacia atrás, el ángulo caudal será de más 30 grados. Para ubicar al paciente, se adjunta una luz al gantry que indica el área escaneada por el cuerpo. Esta luz se utiliza no solo para ubicar una sola incisión, sino también para ubicar al paciente, para examinar todo el área del cuerpo, por ejemplo, el tórax o el abdomen. La resolución espacial es muy utilizada en fotografía, ya que determina cierta propiedad, la cual tiene una gran consideración de cualquier imagen. Cuando esta se aplica a la tomografía computarizada, este fin representa la capacidad de los escáneres de rayos para encontrar y visualizar lesiones muy pequeñas. Hay una secuencia de términos técnicos que afectan directamente a la resolución espacial, como el grosor de la sección y el número de píxeles en la matriz seleccionada. El factor más importante es el grosor de corte. Como resultado, a programar la adquisición 3D con capas muy finas. La resolución espacial aumenta y es posible comprender detalles específicos que puedan no notarse en capas más gruesas. La matriz de adquisición es el segundo factor. Esta da que cuando mayor sea el número de píxeles, mayor será la resolución espacial. Tubo de rayos X. Un conducto de rayos X es el sitio en donde se inicia dos rayos X, luego de un proceso donde primero se animan ciertos electrones y después se ralentizan repentinamente. El tubo se compone por una fibra de metal llamado cátodo que al producir fluorescencia crea una nube de electrones alrededor que es el impacto térmico. El haz de rayos X eficaz se emite por medio de un lugar del tubo, donde la densidad es más baja que los demás. Puede haber dos tipos de tubo de rayos X con análogo rotatorio y ánodo fijo, respectivamente. En radiología diagnóstica, todos los tubos de rayos X que se usan hoy en día son tubos de ánodo rotatorio. En lo que es cátodo de tubo de rayos X, el cátodo o filamento es un diminuto carrete o resorte de tungsteno, un instrumento seleccionado por sus excelentes características de emisión de calor y elevado origen de integración. En lo que es ánodo del tubo de rayos X, el material común para formarlo suele ser el tungsteno o también llamado wolfram. Colimadores. Un colimador es un sistema en el que se obtiene un haz paralelo a partir de un haz de luz contrastante, formado por electrones. También un colimador óptico suele estar formado principalmente por un espejo parabólico, muchas lentes y muchas películas. En lo que es radiografía paralela convencional, la máquina de rayos X tiene un colimador integrado en la manga que contiene el tubo, y gracias a su alto número atómico y alta densidad, el plomo permite que los fotones se formen en direcciones no ortogonales para ser absorbidos por la colimación, evitando que interactúen con el paciente. El colimador es un diafragma de metal con un orificio en el medio que se utiliza para reducir el tamaño del haz de rayos X y por lo tanto el tamaño del tejido radiactivo. Detectores. Un detector de rayos X es un instrumento especialmente diseñado para medir y analizar la distribución espacial, el flujo, el espectro y varias propiedades de los rayos X. Estos detectores de rayos X se pueden clasificar en dos categorías principales en función de su actividad, en lo que es detector de imagen de rayos X y detector de rayos X. En lo que es detector de imagen de rayos X, por ejemplo, en detectores de imágenes son las películas de rayos X y las placas de imágenes. En lo que es detector de rayos X, los dispositivos de medición
Puede ser como cámaras de iones, dosímetros y contadores Geiger. Utilizan detectores de rayos X para diversas mediciones directas y también indirectas. Capítulo 5. Procedimientos para una tomografía computarizada. Bueno, el médico puede indicar una tomografía computarizada con el fin de ¿qué? De diagnosticar alteraciones óseas o musculares, ya sean fracturas o tumores. También identificar el sitio donde se aloja el tumor, infección o coágulo de sangre. También dirigir métodos de cirugía, tipo labioso o tipos de radioterapia. Hallar y monitorear obviamente enfermedades respiratorias, cardíacas, cáncer, tumores hepáticos y asimismo el efecto que esto tiene, estos tratamientos, por ejemplo, en el cáncer. Para ello, ante ello, existen riesgos que debemos tener en cuenta en una tomografía. Podemos ver lo que es la exposición a rayos X. Bien, en el transcurso que se realiza una tomografía computarizada, obviamente el cuerpo está expuesto a una radiación, pero por un breve tiempo. Eh, una tomografía tiene mayor radiación que una radiografía. Esto debido porque la tomografía computarizada junta mucha información específica. Asimismo, se ha comprobado que una radiación baja no tiene consecuencias a largo plazo. Asimismo, una radiación alta, hay la posibilidad que pueda tener un cáncer elevado ligeramente. Ante ello, brinda muchos beneficios aún sobre algunos posibles peligros. Es por ello que el médico emplea dosis de radiación muy baja y que sea factible para obtener información médica necesaria. Actualmente hay aparatos tecnológicos avanzados en la cual ya hay menos cantidad, obviamente, de radiación. Daños al bebé antes de nacer. Es muy importante de mencionar al médico si estás embarazada. ¿Para qué? Para que el médico pueda subir otros tipos de métodos, ya sean ecografías o resonancias magnéticas, para evitar la radiación. Otras, reacciones al material de contraste. En algunos casos, el médico puede sugerir que recibas un títere muy particular, en este caso es que se maneje de contraste. Eh, Esto es suministrado a través para que lo tomes o al brazo o por el recto. Es poco común que tenga problemas médicos o reacciones alérgicas. Generalmente estos son demasiado leves o causan también sarpullido o picazón en casos graves. Es por ello que es importante mencionar estos casos al médico. Ante lo expuesto, vamos a la preparación. Debido a la zona del cuerpo que se explore, es probable que te soliciten estos tips. Retirarse la ropa o cierta parte y te pongas una bata hospitalaria. Bueno, ante ello también es importante que te pidan que te retires tipos de materiales metálicos, los cuales pueden influenciar en el resultado de la imagen obtenida. Asimismo, evitar ingerir bebidas, alimentos en el transcurso de cierto tiempo antes de la tomografía. Asimismo, en ciertas tomografías es indispensable emplear el material de contraste con el fin de realizar la zona que se quiere explorar. Es por ello que se aplica de tres formas: vía oral, inyección y enema. La vía oral, en caso que sea un esófago o que se quiera una tomografía de esófago o estómago, es probable que te pidan que lo bebas este material de contraste. Este puede tener un sabor no muy agradable. Inyecciones. Es mediante a través de una intravenosa que se hace en el brazo, para la cual para esto se quiere observar ya sea vesícula biliar, vías urinarias, hígado o vasos sanguíneos. En el transcurso que te ponen este material,
puedes sentir un sabor metálico en la boca o sentir calor. Enema. Este suministro se puede suministrar en directo con objetivo de observar el intestino. Esto te puede sentirte hinchado o un poco incómodo también. Un dato muy importante es en el caso que se emplea en niños o bebés, el médico puede sugerir un sedante para preservar la tranquilidad y poner estático al niño, dado que obviamente el movimiento influye en la imagen y salga borroso y puede dar un diagnóstico errado. Ya una tomografía computarizada tiene la forma obviamente de una rosquilla grande, en la cual se te va a acostar en una camilla que se desliza mediante una abertura hacia un túnel. A medida que la camilla se mueva, dentro del equipo de tomografía computarizada, los detectores y el tubo de radiación giran a su alrededor, obviamente, del paciente. Por otro lado, hay un técnico, obviamente especializado en otra habitación que puede ver y escuchar en la cual es posible comunicarse mediante intercomunicador para dar indicaciones como contener la respiración por unos momentos para que la imagen no salga borrosa. Después puedes reanudar tus actividades diarias, pero si has recibido obviamente el material de contraste, es probable que te den algunas indicaciones, que por ejemplo esperar un poco antes de irte para ver si están seguros que estás bien después de este examen. O también es posible que te pidan ingerir mucho líquido para que puedas eliminar esto mediante los riñones, este agente de contraste que está en tu cuerpo. Bien, conclusiones. Es de gran importancia conocer su origen de los rayos X, gracias al físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen desde su primera toma, lo cual destaca en la historia de la medicina, así como también comprender de su empleamiento. Deducimos que la tomografía computarizada fue creada en el año 1972 por Gottfried Hounsfield y su aspecto físico de la tomografía computarizada es poder conocer sus diferentes tipos de equipamiento. También es una técnica donde puede desarrollarse análisis en la región maxilofacial. La tomografía ha tenido un gran avance también para poder lograr obtener un mejor diagnóstico. Asimismo, disminuir la cantidad de tiempo anteriormente que se requería, lo cual el paciente se expone a altas cantidades de radiación. Saber que las partes también de la tomografía computarizada se dividen en generador de alto voltaje, gantry, resolución espacial, tubo de rayos X, colimadores y detectores, los cuales son de suma importancia para el funcionamiento adecuado para la tomografía computarizada. Ya para finalizar, conocer el procedimiento antes de realizar una tomografía computarizada es muy importante, ya que así sabremos cómo poder actuar y también tener precauciones en caso con embarazados y niños y los materiales que se emplean en una tomografía computarizada. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.